Gustavo nació en Puebla en 1911. Su padre llamado Ramón y su mamá llamada Sabina. Su madre Sabina prefería a su hermano Ernesto y despreciaba a Gustavo por su mal aspecto físico, a tal grado que le llegó a decir: "Vaya, qué hijo tan feo tengo". Cuando era pequeño, Gustavo se mudó a Oaxaca. Allí Gustavo cursó sus primeros estudios en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y en el Colegio Salesiano. Gustavo estudió en la Universidad de Puebla en 1937 y obtuvo el título de licenciado en Derecho. La tesis gracias a la cual Díaz Ordaz obtuvo su licenciatura se tituló "El recurso de queja en el procedimiento civil". Ocupó diversas posiciones en la administración pública, entre las cuales destacan secretario de Maximiliano Ávila Camacho, quien tenía el cargo de gobernador. Además actuó como juez, presidió la Junta de Conciliación y fue secretario general del gobierno en el periodo presidencial de Gonzalo Bautista O'Farrill. Posteriormente fue diputado del Congreso Nacional entre 1943 y 1946, y luego senador de ese mismo Congreso entre 1946 y 1952. Luego, entre 1958 y 1963, Gustavo Díaz Ordaz fue secretario de Gobernación. Esto ocurrió bajo el periodo presidencial de Adolfo López Mateos. Ya para esta época, Gustavo Díaz Ordaz era considerado representante principal del PRI y en 1963 se postuló como candidato para la presidencia de la República. Partidos de corte izquierdista apoyaron la candidatura de Gustavo Díaz Ordaz, siendo uno de sus apoyos más relevantes la del general Lázaro Cárdenas del Río, dado que era uno de los representantes de la izquierda más grandes en México. Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo el 5 de julio de 1964 y Díaz Ordaz obtuvo casi el 90% de los votos, muy por encima de sus contrincantes, José González Torres, representante del PAN, con el 10.97%, y los representantes de los partidos populares socialistas con 62.368 votos, y el Partido Auténtico Revolución con 43.261 votos. Gustavo Díaz Ordaz tomó posesión del cargo el 1 de diciembre de 1964 y su administración duró 6 años hasta 1970. En estas elecciones su sucesor fue Luis Echeverría, del mismo partido. La petroquímica en México siguió el mismo camino, pues el gobierno de Díaz Ordaz determinó que solo el Estado mexicano debería ser el encargado de explotar y desarrollar esta industria. La Compañía Estatal de Petróleo en México, Pemex, había firmado contratos con varias empresas extranjeras, a través de los cuales estas instituciones tenían la potestad de explotar, perforar y explotar territorios, la cual incluía zonas como Veracruz, Campeche y Puerto Real. Díaz Ordaz revocó dichos contratos, de tal forma que la potestad de explorar y explotar los yacimientos mexicanos volvió a ser exclusivamente de la industria nacional. La guerrilla fue otro elemento que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz tuvo que enfrentar. En Chihuahua y Madero hubo levantamientos guerrilleros que pudieron ser controlados por la administración. En Guerrero se llevaron a cabo sublevaciones armadas protagonizadas por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, que eran maestros. A estos últimos, el gobierno no pudo hacerles frente. Como consecuencia de este contexto hostil, Díaz Ordaz anunció el inicio de la llamada Operación Gran Rastrilleo. Este momento fue decisivo para convertir al ejército mexicano en una institución antiguerrillera, con características crueles y brutales, que tuvo como rango de acción la región de la Costa Grande de Guerrero. En este contexto social, Díaz Ordaz abogaba por hacer pública la idea de que su gobierno había generado el llamado Milagro Mexicano, creado gracias a un Estado que promueve y garantiza el desarrollo del país. El gobierno de Díaz Ordaz reformó el IVA, pero no lo aumentó, tal como lo hicieron muchos otros países de la región, sino que México permaneció como un elemento con carga baja. De hecho, este valor se convirtió en el más bajo de Latinoamérica. En cambio, el impuesto sobre la renta pasó de ser un sistema cedular, caracterizado por la clasificación según las fuentes que producen la renta, a otro que engargolaba todos los ingresos de personas tanto jurídicas como naturales, que no consideraba la fuente desde la cual se generaba la renta.
Además, se determinó un régimen de deducciones gracias a la cual cada persona o empresa podía revisar y evaluar cuáles eran las obligaciones por las cuales se veía afectada. Para Díaz Ordaz, el desarrollo económico de la nación debía centrarse en la utilización de los recursos naturales. De hecho, uno de los elementos fundamentales de su propuesta de gobierno fue la reactivación del sector agropecuario, con la intención de que el mercado interno mexicano se hiciera cada vez más fuerte. A la par del uso de los recursos naturales, Díaz Ordaz estableció que los créditos y participación de inversión de otros países debía ser un elemento adicional que complementara la acción de sostenimiento llevada a cabo dentro del propio país. En el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se desarrollaron más de 200 plantas petroquímicas y se crearon 8 plantas de refinación. En cuanto al servicio eléctrico, durante este periodo hubo 2.5 millones de nuevos consumidores y muchas nuevas plantas iniciaron operaciones, entre las cuales destacan las plantas de Salamanca, Monterrey, Malpaso, Valle de México, Guadalajara y La Laguna. En el ámbito de la minería tuvo un importante crecimiento durante el gobierno de Díaz Ordaz, dado que creció alrededor de 2.6 cada año. Se dio la creación de varias instituciones como la siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, la empresa mexicana de cobre, el Instituto Mexicano del Petróleo y el Consorcio Minero de Peña Colorada. En el gobierno de Díaz Ordaz hubo un aumento de la inversión pública. Sin embargo, esto no implicó un incremento desmesurado de la deuda externa, dado que la posición del presidente era hacer uso de ella solo en situaciones que generan divisas que ayudaran a hacer frente a dicha deuda. Entre las principales obras de infraestructura destacan la torre de telecomunicaciones, ubicada en el Distrito Federal, y la presa de la Amistad, ubicada en Coahuila. Además, se creó una estación para generar la comunicación con satélites, con sede en el Valle de Tulancingo. También se construyeron más de 14,000 kilómetros cuadrados de la red de caminos de México y se inauguró la primera línea de metro en la capital de la nación. En 1968 se realizaron los 19 Juegos Olímpicos en México, y para este evento se construyeron el Palacio de los Deportes, la Villa Olímpica, el velódromo, el polígono de tiro, la piscina olímpica, el canal de canotaje y remo y el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, entre otras construcciones relevantes. En cuanto a obras públicas, el gobierno de Díaz Ordaz fue uno de los más fructíferos en cuanto a la construcción de viviendas, hospitales y escuelas. Durante el gobierno de Díaz Ordaz, México comenzó a formar parte del Fondo Monetario Internacional. Además, fue él quien dio impulso a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, institución a través de la cual se buscaba enfrentar la disminución de la inversión de países extranjeros en el ámbito latinoamericano. En esta época también se firmó el Tratado de Tlatelolco, a través del cual se prohibieron las armas nucleares en esta zona. Algunos historiadores concuerdan que en aquella época la censura estaba presente en los medios de comunicación, así como en las publicaciones. Fue un periodo en que toda la manifestación en contra del gobierno era enfrentada con brutal fuerza. Díaz Ordaz pronunció algunas frases que eran reflejo de su visión. Una de las más recordadas es aquella que reza: "El desorden abre las puertas a la anarquía o a la dictadura". El 2 de octubre de 1968 se llevó a cabo una fuerte represión hacia estudiantes del movimiento organizado en Tlatelolco. En este evento fue conocido como la Matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. El movimiento estudiantil abogaba por mayores libertades civiles y democráticas y la renuncia del PRI. No se tiene con certeza la cantidad de personas fallecidas, desaparecidas o heridas. Las cifras son tan imprecisas que se estima que pudo haber sido de 200 hasta 1.500 personas fallecidas. Díaz Ordaz enfermó de cáncer de colon, lo cual le provocaba dolores intensos abdominales, lo que no le permitía disfrutar de los vinos que tanto le gustaban. Finalmente falleció el 15 de julio de 1979 en la Ciudad de México.